El 18 de abril de 2026, 4 agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos cruzaron la frontera hacia México. No lo hicieron como espías, lo hicieron como turistas, con pasaportes diplomáticos sellados en calidad de visitantes, sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin registrarse ante el Gabinete de Seguridad, sin ninguna de las acreditaciones que la ley mexicana exige para operar en territorio nacional. Participaron en un operativo en la Sierra de Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio de escala industrial. 2 de ellos murieron en el operativo. Los otros 2 siguieron en el país. Y entonces pasó algo que nadie en Washington esperaba. Claudia Sheinbaum les envió una nota diplomática. Salgan del país. Sin gritos, sin conferencia de prensa incendiaria, sin declaración de guerra. Una nota. Y se fueron. Lo que voy a explicarte hoy no es una anécdota de política interior. Es una demostración de arquitectura de poder que muy pocos canales en español están midiendo con la profundidad que merece. Me gustaría saber desde qué parte del mundo me escuchas hoy. Escríbelo en los comentarios porque esta conversación me interesa tenerla contigo desde donde estás. Antes de entrar al análisis, necesitas una coordenada de referencia. La CIA no es la DEA. Eso no es un detalle menor, es el centro de todo. La DEA es la Agencia Antinarcóticos. Tiene presencia abierta, reconocida, con 70 agentes asignados a México y una historia de décadas de cooperación bilateral más o menos visible. La CIA es otra cosa. Es la Agencia de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, la misma que diseñó operaciones en América Latina durante la Guerra Fría, la misma que operó en Guatemala en 1954, en Chile en 1973, en Nicaragua a lo largo de los 80. Cuando la CIA entra a un país sin notificarlo, no está haciendo antinarcóticos, está haciendo geopolítica. ¿Y qué respondió México cuando encontró a esos agentes operando en su sierra? Eso lo necesitas entender en capas, porque la respuesta que Sheinbaum dio no fue la que cualquier analista superficial describiría como expulsión. Fue algo más calculado, más frío, y por eso más poderoso. Primero, el contexto asimétrico que raramente se menciona. México tiene una frontera compartida de 3.180 kilómetros con Estados Unidos. Más de 42 millones de personas de origen mexicano viven en territorio norteamericano. El comercio bilateral supera los 800.000 millones de dólares al año, lo que convierte a México en el primer socio comercial de Estados Unidos por encima de China y Canadá, según los datos de 2024. En el otro lado de esta ecuación, Estados Unidos tiene 70 agentes de la DEA operando en México y un número no divulgado de elementos de la CIA que, como acabamos de aprender, entran con pasaportes de turista. No estoy diciendo que eso no importe. Estoy diciendo que el país que decidió operar en territorio mexicano sin protocolo es el mismo que necesita a México para mover el 83% de su producción agroindustrial de exportación hacia América Latina. Eso no es valentía. Eso es un error de cálculo, pero aquí está lo que ningún canal te está diciendo con la claridad que este caso merece. Y me tomó varios días de análisis entender exactamente por qué la respuesta de Sheinbaum fue tan eficaz. No fue lo que hizo, fue lo que no hizo. Y la diferencia entre esas dos cosas es todo. Voy a darte las 3 herramientas que México está usando en esta partida. Y te digo desde ahora que la tercera es la que menos parece una herramienta y la que más daño hace. Guarda esa idea porque la necesitas para entender el movimiento completo. La primera herramienta es lo que los analistas de derecho internacional llaman soberanía aplicada con rendición de cuentas. No es un slogan, es un mecanismo operativo muy concreto. Desde 2019, México tiene en vigor una ley que obliga a todos los agentes extranjeros, incluyendo los de Estados Unidos, a registrar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores sus actividades de inteligencia en territorio nacional. No es una ley nueva. No fue creada como respuesta a Trump ni a ningún episodio particular. Forma parte de la Ley de Seguridad Nacional reformada. Lo que Sheinbaum hizo el 27 de mayo de 2026 no fue inventar una regla de emergencia, fue aplicar una regla que ya existía, con toda la precisión de quien sabe exactamente qué terreno pisa. Aquí está la parte que cambia la narrativa completamente. Los agentes de la CIA ingresaron con pasaportes diplomáticos en calidad de turistas. Eso significa que entraron legalmente, no violaron la frontera, no cruzaron ilegalmente.
Pero al participar en un operativo de inteligencia sin notificar ni registrarse, violaron el marco regulatorio que rige la cooperación bilateral, y México usó exactamente esa distinción. No los acusó de espionaje, no los declaró persona non grata con el protocolo dramático de la Guerra Fría. Les envió una nota diplomática a través de la Cancillería señalando que no tenían acreditación para labores de inteligencia y les ofreció dos opciones: registrarse formalmente o retirarse del país. La Embajada de Estados Unidos optó por lo segundo. ¿Ves la diferencia? México no cerró la puerta, redefinió las condiciones para cruzarla. Eso no es lo mismo. Y esa distinción es la que Washington tardó días en procesar. La segunda herramienta es la que menos se entiende desde afuera y la que más pesa adentro. Es el silencio diplomático como posición activa. Cuando los agentes salieron de México, Sheinbaum tardó casi un mes en confirmarlo públicamente. El operativo ocurrió el 18 de abril. La confirmación vino el 27 de mayo. 40 días de silencio. No de secretismo, de cálculo. Durante esos 40 días, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, intentó cambiar la versión oficial. El exfiscal del estado intentó decir que los agentes se habían encontrado por casualidad con el convoy. Ambas versiones colapsaron ante la evidencia. Y Sheinbaum esperó a que el ruido político interno se agotara, a que la versión alternativa quedara desacreditada por sus propios protagonistas, para entonces hablar con toda la información disponible y sin que hubiera ningún relato rival en pie. Ese silencio no fue inacción, fue gestión de la agenda pública. Cuando un gobierno espera 40 días antes de confirmar algo, tiene dos opciones: o está ocultando información, o está construyendo las condiciones para que la información que revele sea incontestable. El segundo escenario es el que ocurrió. Cuando Sheinbaum habló, no hubo contradicción posible. La nota diplomática existía. Los agentes ya habían salido. La FGR ya había citado a la gobernadora. El tablero estaba ordenado antes de que la partida se hiciera pública. ¿Cuántos episodios similares han ocurrido en la historia bilateral que nunca llegaron a los medios precisamente porque esa arquitectura de silencio funcionó? La tercera herramienta es la más poderosa y la que genera más incomodidad entre quienes analizan esto desde Washington. Es la inversión del argumento de legitimidad. Durante décadas, el relato dominante en la relación México-Estados Unidos fue el siguiente: Estados Unidos tiene el derecho moral de operar en México, porque México no puede o no quiere resolver sus problemas de seguridad por sí mismo. Ese relato tuvo su momento de máxima vigencia durante los años del Plan Mérida, entre 2008 y 2016, cuando México recibió más de $3,000 millones de cooperación para seguridad a cambio de integrar agencias estadounidenses a sus operaciones de campo. La DEA en reuniones de gabinete, la CIA en zonas de operación, el FBI en procesos de investigación, todo bajo el paraguas de la Asociación Estratégica. Lo que Sheinbaum se está haciendo en 2026 no es rechazar esa cooperación, es reformularla desde otro lugar de poder, y la herramienta que usa para hacerlo es devolverle a Washington su propio argumento de legitimidad, pero con la evidencia de que ese argumento tiene grietas muy profundas del lado americano. ¿Cómo funciona eso en concreto? Cuando el director de la DEA, Terry Cole, declaró en julio de 2026 que el gobierno mexicano estaba vinculado con el narcotráfico, Sheinbaum no negó la acusación en abstracto. Preguntó públicamente por qué la DEA dedica la mayor parte de su operación fuera de Estados Unidos cuando es dentro de su propio país, donde existe el mayor mercado de consumo de drogas del mundo. Luego señaló el caso de Nicolás Palmeri, el director regional de la DEA en México, que fue destituido silenciosamente en 2022 tras descubrirse que socializaba y vacacionaba con abogados de narcotraficantes en Miami, el cargo más importante de las operaciones extranjeras de la DEA. 14 meses en el puesto, destituido por vínculos con el crimen organizado que pretendía combatir. No fue una acusación inventada. Fue un hecho documentado por la Associated Press, verificado por la Oficina del Inspector General de Estados Unidos. Y Sheinbaum lo puso sobre la mesa en el momento exacto en que la DEA intentaba señalar a México como Estado fallido en materia de seguridad. Eso es lo que llamamos inversión del argumento de legitimidad. No pides disculpas, no niegas, documentas. Y mientras documentas, queda claro quién tiene la autoridad moral para señalar a quién.
Ahora detente un momento y piensa en dos personas concretas que no aparecen en ningún análisis geopolítico, pero que pagan el precio real de estas decisiones. Hay un agente de inteligencia estadounidense de nivel medio, hombre de unos 40 años, 10 años en la DEA, 2 asignaciones previas en Colombia y en El Salvador. Llegó a México con la convicción de que su trabajo era necesario, urgente y bienvenido. Nadie le explicó que el protocolo había cambiado. Nadie en su cadena de mando le dijo que México había reformulado las condiciones de cooperación en términos que su equipo no había actualizado en sus procedimientos internos. Hizo su trabajo y terminó en una crisis diplomática que no diseñó. Del otro lado, hay una familia en Chihuahua, un municipio de la sierra donde el laboratorio desmantelado producía drogas sintéticas que envenenaban comunidades en ambos lados de la frontera. El padre trabaja en el campo, la madre cuida a 3 hijos. Ninguno de los dos eligió vivir a 15 kilómetros de un narcolaboratorio. Ninguno votó por esa realidad, y cuando llegaron los agentes, con o sin protocolo, lo único que esa familia quería era que ese laboratorio desapareciera. No les importaba la acreditación ante la Cancillería. Les importaba la seguridad de sus hijos. Eso se llama madurez diplomática. Y nosotros, como mexicanos, deberíamos reconocerla cuando la vemos. La capacidad de un gobierno de defender la soberanía de su territorio, sin ignorar que detrás de cada decisión de política exterior hay personas concretas que no diseñaron el conflicto y que cargan con sus consecuencias. Ahora necesito darte el contexto histórico que convierte este episodio de 2026 en algo mucho más profundo que una nota diplomática. El 7 de febrero de 1985, Enrique Camarena Salazar, agente encubierto de la DEA conocido como Kiki, fue secuestrado en Guadalajara. Su cuerpo apareció el 5 de marzo siguiente en el rancho La Angostura, en Michoacán. Había sido torturado durante días. Era el primer agente activo de la DEA asesinado en funciones. La respuesta de Washington fue la Operación Leyenda, una investigación masiva que dio inicio a la infiltración más profunda de agencias estadounidenses en el aparato de seguridad mexicano en toda la historia bilateral. Ese caso no solo redefinió la guerra contra las drogas, definió quién tenía autoridad moral para señalar a quién en la relación bilateral. Durante 4 décadas, el caso Camarena fue el argumento implícito detrás de cada solicitud de acceso que Washington hacía a México. Ustedes fallaron, entonces nosotros necesitamos operar. Esa fue la lógica que sostuvo el Plan Mérida. Esa fue la lógica que permitió que agentes de la CIA entraran a la Sierra de Chihuahua con pasaportes de turista en 2026. Pero algo cambió a lo largo de esas 4 décadas que ese argumento no contempló. México construyó capacidad propia. El operativo contra el Mencho, el líder del CGNG, fue organizado y ejecutado en su totalidad por el ejército mexicano en 2026. Así lo reconoció públicamente una alta funcionaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos que habló con la revista Proceso bajo condición de anonimato. Las palabras exactas fueron: lo que hicieron los militares mexicanos fue extraordinario, y nuestro papel fue solo corroborar datos. Eso es lo opuesto al paradigma Camarena. Eso es México como actor de seguridad autónomo que decide cuándo y cómo incorpora inteligencia extranjera a sus operaciones. La segunda coordenada histórica relevante es el caso del general Salvador Cienfuegos. En octubre de 2020, la DEA detuvo al exsecretario de Defensa de México en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de narcotráfico, sin notificarlo al gobierno mexicano. Lo arrestaron en suelo americano, con cargos americanos, usando inteligencia recopilada durante años en México. La respuesta de López Obrador fue reformar la ley para obligar a las agencias extranjeras a registrar sus actividades. Esa ley es la misma que Sheinbaum aplicó en Chihuahua en 2026. El caso Cienfuegos fue el detonador. Chihuahua fue la primera prueba real de que México tiene voluntad política para hacer cumplir lo que legisló. Hay un tercer antecedente que muy pocos conectan. En 2012, elementos de la Policía Federal Mexicana dispararon contra un vehículo diplomático en Tres Marías, Morelos, en el que viajaban un agente de la CIA y uno de la DEA. Ambos resultaron heridos. El gobierno mexicano presentó disculpas y el episodio se resolvió en términos diplomáticos. Lo que es relevante no es el incidente, sino cómo se gestionó. México pagó el costo político sin cuestionar la presencia de los agentes en su territorio. En 2026, la ecuación fue la inversa.
Los agentes entraron sin protocolo y México gestionó el episodio sin disculpas y con una nota de salida. 40 años separan el asesinato de Camarena de la expulsión silenciosa de los agentes de la CIA en Chihuahua. En esos 40 años, México pasó de ser el país que tiene que explicar por qué murió un agente americano en su territorio al país que explica por qué 2 agentes americanos no podían operar en su territorio sin registrarse. Eso no es un cambio de gobierno. Es un cambio de posición estructural. Y ahora llegamos al dato que nadie está midiendo todavía. El que me tomó más tiempo entender y que cambia la forma en que ves todo lo que analizamos antes. En el mismo mes en que Sheinbaum expulsaba a los agentes de la CIA por operar sin acreditación, su gobierno reabrió formalmente la cooperación con la DEA. 70 agentes que llevaban 2 años marginados del trabajo bilateral volvieron a ser incorporados al esquema de colaboración, pero bajo condiciones nuevas. No bajo el paradigma anterior de acceso irrestricto. Bajo el marco regulatorio que la ley mexicana establece. Registro ante la SRE. Notificación periódica al Gabinete de Seguridad y ninguna participación en operaciones de campo sin autorización federal. ¿Ves lo que está pasando? México no le cerró la puerta a la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Redefinió las condiciones de entrada. Y lo hizo en el mismo movimiento en que demostraba que tenía capacidad para operar sin esa cooperación cuando fuera necesario. La DEA es bienvenida dentro del marco legal mexicano. La CIA que entra como turista no lo es. Esa distinción no es simbólica, es la definición operativa de soberanía en el siglo XXI. Aquí está el movimiento que Washington no anticipó y que los analistas siguen sin procesar correctamente. La lógica de Washington durante 40 años asumió que México necesitaba la cooperación de las agencias americanas más de lo que las agencias americanas necesitaban operar en México. Esa asimetría era real en 1985. Es discutible en 2026. México capturó al Mencho sin la CIA. México extradita capos a un ritmo que sus predecesores jamás igualaron. México tiene militares con capacidad de operar en zonas que hace 10 años eran tierra de nadie. Lo que Sheinbaum hizo en Chihuahua no fue solo resolver un episodio diplomático. Fue enviar una señal a Washington sobre el nuevo mapa de quién necesita a quién en esta relación bilateral. Y esa señal está siendo leída con mucha atención en lugares que van mucho más allá de Washington. Brasilia la está leyendo, Bogotá la está leyendo, Buenos Aires la está leyendo. Porque el argumento que México está construyendo no es el de la confrontación, es el de la reformulación del marco de cooperación desde una posición de mayor autonomía. Y si México puede sostener ese argumento con evidencia, otros países de la región tienen un modelo a seguir. Lo que quiero que distingas muy claramente es esto. Lo que México está haciendo no es imperialismo de nuevo cuño. No está exportando su modelo de seguridad. No está poniendo condiciones a otros países sobre cómo deben operar. Lo que está construyendo es algo diferente y más sofisticado. Posición regulatoria propia como condición de la cooperación. No impone. Define las reglas dentro de las cuales la cooperación puede ocurrir. Y esas reglas están escritas en su legislación, aprobadas por su Congreso y aplicadas con la misma vara a todas las agencias extranjeras. Eso no es arrogancia nacional. Eso es exactamente lo que hacen los países que han alcanzado un nivel de madurez institucional suficiente para no ceder soberanía como condición para ser tomados en serio. La diferencia entre México en 2008 y México en 2026 no es ideológica, es estructural. Y la nota diplomática que expulsó a los agentes de la CIA de Chihuahua es el documento que mejor ilustra ese cambio de posición. Entonces, ¿a dónde va esto? Te doy 3 escenarios con un horizonte de 90 días a partir de agosto de 2026. El primero, Washington acepta el nuevo marco regulatorio mexicano, incorpora los protocolos de acreditación a sus procedimientos estándar y la cooperación bilateral continúa bajo condiciones reformuladas. México recibe esa aceptación sin declaraciones triunfalistas, sin rueda de prensa de victoria, sin excepciones. El trabajo continúa. Este es el escenario más probable y el que menos titulares genera, pero el que más consecuencias tiene para el largo plazo. El segundo, las tensiones actuales entre la DEA y el gobierno mexicano generan un periodo de statu quo, en el que la cooperación formal existe en papel, pero el trabajo operativo se ralentiza. El silencio diplomático hace el trabajo solo.
México demuestra que puede mantener resultados de seguridad sin integración profunda con agencias americanas, y esa demostración fortalece su posición negociadora para cualquier conversación posterior. El tercero es el más contraintuitivo y el que más reacciones genera cuando lo explico. Washington decide escalar, presiona públicamente a México, aumenta el tono de las declaraciones sobre narcogobierno, usa la DEA como plataforma retórica para cuestionar la legitimidad del gobierno de Sheinbaum. Y México no responde, no en los términos en que Washington espera la respuesta. No hay confrontación directa, no hay reciprocidad en el tono, hay silencio selectivo, documentación metódica de las inconsistencias del otro lado y continuación de los operativos militares propios que producen resultados. Ese silencio, en el contexto de un México que acaba de demostrar que puede capturar al líder del CJNG sin ayuda de la CIA, es más devastador para la narrativa americana que cualquier declaración de guerra diplomática. Porque el silencio, en ese escenario, dice algo que ninguna nota de prensa puede decir. Nosotros no te necesitamos tanto como crees. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero. Pero antes de cerrar, quiero dejarte con la pregunta que más me ha dado vueltas desde que empecé a analizar este episodio, y no tiene una respuesta fácil. La pregunta es esta. México está construyendo una doctrina diplomática de soberanía aplicada que puede sostenerse en el tiempo y que otros países de la región pueden adoptar como modelo? ¿O este momento de mayor autonomía es posible solo porque la coyuntura política interna de Estados Unidos debilita temporalmente la capacidad de Washington para imponer las condiciones anteriores? Dicho de otra forma, ¿es este el inicio de un reequilibrio estructural en la relación México-Estados Unidos? ¿O es una ventana que se cierra cuando cambia el ciclo político en Washington? No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener, y la forma en que la respondamos como ciudadanos define qué tipo de análisis geopolítico queremos hacer cuando hablamos de México en el mundo. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.